Buenas tardes. Hoy vamos a ver el auxiliar 6 que se trata sobre forecasting, pero primero que nada, o primero que todo, mejor dicho, vamos a hacer una corrección del auxiliar 4 muy rápida, pero eh, para que podamos conversarlo y que no se queden con el conocimiento erróneo sobre una cosa que pasó en el auxiliar 4. Voy a eh, esconder esto ya. En el auxiliar 4, los procedimientos que se hicieron son correctos, pero hubo un problema en el orden, y lo voy a explicar ahora mismo por qué. Por ejemplo, uno tiene que separar los datos entre train y test para, para poder entrenar el modelo, pero también poder ver cómo el desempeño del modelo y poder medirlo con los datos de test, que tienen que ser siempre distintos a los de train. Y esa es la gracia de separar los datos. Nosotros bueno, uno balancea los datos para que el modelo no le dé mayor prioridad a una clase que a otra. Porque, por ejemplo, si uno le da 90% a una clase y 10% a otra, el modelo va a tender a decir que todos o casi todos las preguntas que uno le da al modelo dice que son de esa clase. Y así tiene al tiro un 90% de accuracy y parte como de ese punto. Por eso uno balancea para que el modelo vea al tiro las características de las clases. Ya, entonces esta toda etapa están bien y hay que hacerla. El problema, yo ya corregí el código, pero el problema es que se balanceaban los datos eh, y después se separaba entre train y test. Y acá, haciendo eso, anulamos lo de separar los datos entre train y test. Porque hacer el oversampling, por ejemplo, ahora ya está correcto, se hace solamente los datos de entrenamiento. Al hacer el oversampling, uno repite datos. Y el problema de lo hecho antes de separar los datos es que en el momento que separamos los datos, habían ya datos repetidos. Entonces, muy probablemente, y es casi seguro, que habían datos tanto en train y en test que eran iguales. Y esto no hace que el modelo funcione mal, solamente hace que nuestras métricas de test sean mejores de lo que deberían ser, porque el modelo ya conoce algunos de esos datos. Esa era la corrección, ya está corregido en el código y como les dije antes de partir esta grabación, hablé con los ayudantes y les dije que el código estaba así en el auxiliar, así que si es que lo hubieran hecho así, las métricas les salían mejor en la tarea, pero el modelo igual seguía funcionando. Es algo más de métricas que del funcionamiento del modelo. Esa es la corrección. Ahora ya partir con el auxiliar. Cualquier pregunta me la van diciendo. En este auxiliar tengo harto que decir, así que voy a ir más o menos rápido, pero cualquier duda me la van diciendo. Entonces, forecasting. Que se ocupa mucho la palabra en inglés, pero es básicamente predecir a futuro, como cuando ustedes ven en la noticia del tiempo o cuando alguien hace cualquier tipo de predicción a futuro, casi siempre con series de tiempo, que está un gráfico, por ejemplo, de serie de tiempo, donde esté el tiempo actual y nosotros podemos hacer predicciones, pero la incertidumbre cada vez va creciendo. Eh, bueno, acá simplemente importé las librerías que vamos a ocupar de Keras que ya habíamos ocupado en el auxiliar 4 y probablemente ya la han ocupado para su ejercicio, perdón, en la tarea 1. Eh, Esto está linkeado a mi Drive, pero claramente ustedes pueden hacerlo con su Drive cambiando el path. Y hay unas funciones que las voy a ir explicando apenas las vayamos ocupando. Las dejé acá para simplificar el código, pero son funciones más de visualizar o de cosas muy puntuales que preferí dejarlas todas juntas para no complejizar el código. Entonces tenemos dos problemas, uno que es más para aprender y otro es por la interés de las personas. El primero es sobre la predicción de temperatura, en base a series de tiempo. Entonces el contexto es que ustedes tienen un viñedo o una viña, que es lo mismo, y tienen problemas con el clima. Ustedes saben que la fruta en los distintos lugares de Chile, cuando hay sequía o cuando hay altas temperaturas, bajas temperaturas, por lo general se pierden muchos kilos, toneladas, miles de toneladas de fruta. Entonces, un problema es que a uno le gusta predecir quizá 12 horas para saber dónde poner maquinaria, dónde poner ventiladores, dónde arreglar este problema. Entonces, si se tiene una buena predicción, es perfecto. En este caso, por ejemplo, tenemos los datos correctos del clima, pero las predicciones no las tenemos bien. Entonces, queremos hacer nosotros mismos un código que prediga esto. Entonces, ¿con qué datos contamos? Contamos con la fecha. En la serie de tiempo, por lo general, siempre vamos a contar con alguna forma de medir el tiempo.
Y tenemos también distintas características temporales como pueden ser la presión, la temperatura, temperatura en Celsius, temperatura en Kelvin, em, temperatura en Celsius relativa a la humedad. Hay distintas variables y todas son medidas en este mismo tiempo. También hay viento, hay humedad y todas estas variables tenemos que saber eh, qué tan correlacionadas están con nuestra variable objetivo. Nuestra variable objetivo es la temperatura, que salía acá, en los problemas, temperatura, temperatura. Eh, entonces, vamos al tiro con ver los datos. Primero que nada, este dataset se saca de internet, entonces no les puse el dataset en un curso porque uno lo puede obtener vía link. Entonces ahí lo tenemos. Este sería el dataset y lo podemos ver. Acá hay una muestra. Si recuerdan con el comando head, uno podía ver 5 filas o le puede cambiar el número acá y ve distintas filas y al final como una muestra, pero de las de más arriba. Em, entonces acá podemos ver algunos de los valores, podemos entender más o menos eh, cómo se relacionan, pero vamos al tiro al análisis exploratorio de datos, que es con lo que mejor podemos entender cómo funcionan los datos. Entonces, vemos si es que hay datos nulos, por ejemplo, y nos encontramos con que no hay datos nulos en este caso, así que ya deja de ser un problema, no hay que tomar decisiones. Ahora, la matriz de correlación, que también es muy importante, ya la han ocupado, probablemente también lo ocuparon para la tarea, y hacemos la matriz de correlación y vemos cuáles están más correlacionados con la temperatura, que la temperatura era acá. Ahora, como recordarán, los problemas que habíamos visto era, por lo general, los topábamos con datos que no estuvieran relacionados o datos que estuvieran muy relacionados, pero no inversamente relacionados. Y en este caso sí nos damos cuenta que hay variables que están inversamente relacionadas. Y eso igual también es importante para entender que también puede pasar esto. Eh, bueno, ya acá los códigos los tengo corridos, sobre todo porque este entrenamiento graba harto, así que todo lo que sea lo de la temperatura ya lo corrí. Pero no hay ningún problema si lo voy corriendo de nuevo, de hecho. Entonces ahí está la matriz de correlación. Y acá hicimos un orden para ver los que estaban más correlacionados, de más correlacionado a menos correlacionado. Pero recordar que el que está acá abajo, por ejemplo, sí nos sirve, porque es inversamente relacionado, pero de una magnitud muy grande. Entonces, básicamente, si sabemos el valor de este, sí podemos obtener el valor de la temperatura. Recordar que esto es en relación a la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Bien podríamos entregarle todo al modelo, todos los datos, pero para hacerlo un poco más ordenado y limpio, le vamos a entregar los datos que tengamos una mayor correlación, tanto negativa como positiva. Entonces acá, por ejemplo, hacemos un filtro donde para cuando los valores absolutos sean mayores a 0,2. O sea, van a quedar estos datos, este de acá va a quedar, este de acá va a quedar, pero estos no, que tienen poca relación. Entonces ahí lo hacemos y obtenemos los valores con los que tenemos una mayor correlación o menor, pero mayor en valor absoluto, que es lo que nos importa al final. Entonces sabemos que todas estas variables nos dan mucha información o nos dan información acerca de la temperatura actual. De hecho, hay que sacar, tengo que corregir esto, tengo que sacar la temperatura en Kelvin porque es exactamente lo mismo menos 273,15. Entonces hay que sacar esa columna. A ver, no la había visto antes. Eh, o el otro, a ver. Bueno, en el entrenamiento no lo voy a poder hacer de nuevo porque demora mucho, lo voy a poder correr después, pero para que sepan, por ejemplo, esta columna tampoco no hubiera servido. Hay que sacarla porque entregarle lo mismo y el valor que tiene que predecir. Em, no, mentira, mentira.
no hay problema con que esté esta temperatura, se me cruzaron los cables. No hay problema porque estamos prediciendo a futuro. Esto es distinto a cuando estamos haciendo los entrenamientos que siempre hacíamos, donde no hay un espacio temporal, pero acá como el espacio temporal es a futuro, puede estar exactamente la misma curva, no importa que sepamos la temperatura en este tiempo, porque igual estamos prediciendo a futuro. En este tiempo sí sabemos este dato. De hecho, después voy a incluir la temperatura en grados Celsius también. Bueno, que es lo mismo, no importa. Ya, entonces el modelo sí está bien, no hay problema. Perdón eh, por el enredo. Ya, entonces ya tenemos las variables que están más relacionadas y ahora podemos visualizarlas, porque si bien saben de los auxiliares que hemos visto, con la correlación es suficiente y con la correlación sabemos perfectamente cuáles están más correlacionados y cuáles no, pero igual siempre es importante revisar los datos, verlos, entenderlos. Podemos encontrarnos con cosas interesantes también. Acá, por ejemplo, podemos ver que todo es muy cíclico y sabemos que es bastante cíclico, así que está bien. Y podemos ver las variables que son proporcionales, podemos ver las que son inversamente proporcionales, que era esta misma de hecho. Y lo otro que no nos habíamos fijado, que no le había dicho, es que cuando vimos los datos, los datos están cada 10 minutos. Eso es importante saberlo, porque al modelo nunca le vamos a entregar la dimensión temporal, simplemente le entregamos los datos ordenados, pero el modelo no se maneja eh, con la forma en que nosotros vemos el tiempo. Va a haber datos ordenados, ¿no? Ya, entonces sabemos que los datos hasta ahora están cada 10 minutos. Y ahora podemos visualizar los datos. Cada uno de estos puntos entonces está cada 10 minutos. Y podemos ver que son cíclicos, como estamos diciendo. Probablemente los ciclos puedan ser de cada día. Tendría mucho sentido que fuera cada día. Ya. Y luego de visualizar los datos viene la parte más interesante en estos problemas, o más difícil quizás, que es saber cómo le entregamos los datos al modelo. Porque de alguna forma tenemos que entregarle estos datos a una red que está acostumbrada a recibir, no sé, 20 valores, por ejemplo, o una n cantidad de valores, y también devolver una n cantidad de valores. Entonces no podemos entrar entregándole más y después menos, menos y después más. Por lo menos en este ejemplo no. Así que, eh, por lo general, estos problemas se trabaja con una ventana de tiempo que va avanzando. Por ejemplo, nosotros, nuestro modelo siempre nos interesa los datos de, no sé, un mes para atrás. Entonces, en este caso, serían 30 días para atrás, por ejemplo, y tendríamos que transformar eso en la cantidad de datos que son del dataset. Y eso lo vamos avanzando y también tenemos nuestro horizonte de predicción, que es hasta dónde predecimos, en qué distancia temporal. Es importante tener esto en consideración porque cuando hacemos el dataset, eh, tenemos que ir guardando cada uno de estos puntos donde está la ventana y está lo que queremos predecir. Y se va guardando en nuestro dataset. Entonces, hay parte del código que va a estar implementado, pero hay otra parte del código que vamos a ocupar librerías de Keras para hacerlo más simple. Eh, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es dividir en train y test, tal como lo hemos hecho por ejemplo, la auxiliar 4. Acá vamos a hacerlo solamente en dos grupos. Vamos a hacer entrenamiento y validación para, para poder entrenar y validar el modelo, ver las curvas, saber que se aprende y listo. También se podría hacer con test y no habría ningún problema. De hecho, sería más completo. Em, entonces decimos que queremos que el 70% de nuestros datos se vayan a train y bueno, el 30% serían a validación, a validation. Eh, Ahora, hay distintos parámetros que podemos ocupar. Esta ventana podemos agarrar cada dato cada vez que se mueve o podemos saltarnos los datos. Hay muchas cosas hay muchas variables que podemos hacer. Eh, También podemos saber qué tantos datos tiramos para atrás. Por ejemplo,
nosotros teníamos que era un dato cada 10 minutos, entonces son 6 datos la hora y 6 datos la hora, entonces esto serían 12 horas, sí, está bien. 12 horas y me corrigen si me equivoco. 12 horas estaríamos viendo para el futuro, si agarramos 72 datos. Y si agarramos para el pasado, por ejemplo, 10 veces eso, estaríamos 120 horas, que serían 5 días. Que también corríjanme si lo puse mal. Tenemos el learning rate, que supongo que ya lo vieron en clase, que es al final un ponderador que se le da al gradiente eh, cuando estamos transmitiendo el error en el resto de la red y entre más grande, más rápido aprende la red, pero también eso puede hacer que la red no pueda llegar muy fácil a un óptimo. El batch size, que no sé si también lo vieron en clase, que es el conjunto de datos que le entregamos a la vez a la red y después se calcula el error y después el error se transmite a la red. Y la epoch, que son la época, o sea, cuántas veces pasan todos los datos por la red. Supongo que ya han visto la mayoría de estos conceptos en clase. Entonces lo que hacemos es normalizar los datos. Tenemos los datos acá, elegimos las columnas que ya habíamos seleccionado en la correlación, que no las habíamos puesto todavía. Que recuerden en estos casos, en la columna sí puede estar el valor que queremos predecir, porque igual estamos yendo a futuro. De hecho, por ejemplo, como lo vamos a ver después en Bitcoin, uno puede tener solamente la variable que quiere predecir, no hay problema. Em, Normalizamos, y acá puse normalize, porque hay una función que, como la ocupamos dos veces, la dejé en la parte de funciones, y es la primera que quiero explicar. Eh, Acá normalizar los datos se tiene que hacer solamente con los datos de train, o sea, con los datos de entrenamiento, porque los datos de validación no los tenemos nunca, entonces la normalización no la podemos hacer con esos datos. De hecho, lo mismo hicimos en el auxiliar 4, que no podemos normalizar en base a datos del futuro porque no existen para nosotros todavía. Entonces, eso básicamente se saca el promedio y la desviación estándar y hacemos esta operación que, si se recuerdan, cuando uno restaba por el promedio y ya por la desviación estándar, uno le da una distribución normal a esos datos. O sea, con promedio 0 y desviación estándar 1. Em, bueno, entonces sigamos en lo que estamos, eh, que lo habíamos interrumpido por la función de normalización. Entonces se normaliza con solamente los datos de entrenamiento, pero se normalizan todos los datos. Y después dividimos eh, entre entrenamiento y validación. Voy a esconder esta parte de acá. Eh, ya, la parte más fácil de entender creo que esta, antes de llegar a los datos más complejos, que es que entrenamiento es los primeros datos hasta el train split que nosotros habíamos dado, y validaciones de esos datos en adelante. O sea, tal como uno se imaginaría gráficamente esto. Ahora, el problema está en cómo lo vemos nosotros, eh, cómo separamos el X y el Y. Nuestro X y Y no están en las mismas dimensiones temporales. Y ahora me voy a tener que devolver de nuevo a esto. En este caso, por ejemplo, nuestro X sí parte desde cero y son los datos de entrenamiento que tenemos, pero nuestro Y no parte desde cero. Por cada X que parte desde cero, por ejemplo, nuestro Y partiría desde toda la ventana de tiempo, y ahí recién partiría nuestro valor para Y. Eso es interesante porque vamos a ir guardando los datos desfasados en el tiempo, a propósito, porque siempre vamos a querer entregarle en un tiempo datos y querer que nuestro modelo nos prediga los datos futuros. Entonces voy a intentar explicarlo lo más simple posible. Al X train le damos exactamente los valores, no hay ningún problema, pero al Y hay que darle un comienzo y un final. Eh,
el comienzo va a ser la ventana más el rango de valores a futuro en el que se quiere predecir, que va a ser exactamente el dato que queremos predecir. Y vamos a querer que termine un poco pasado realmente a nuestro conjunto de entrenamiento, pero no hay problema con que se pase porque igual son datos de entrada, no de salida de nuestros datos de validación, así que no habría problema. Después pueden ver el video y van a entender un poco mejor esta explicación, porque lo estoy haciendo un poco rápido. Los datos de validación es muy parecido. Ocupamos la data de validación. Aquí sí tenemos que terminar en un cierto valor porque no nos podemos pasar. En los datos de entrenamiento sí nos podíamos pasar. Nos ponemos un fin y el eval termina en el último valor de los datos de entrenamiento, o sea, de los datos de validación. Luego, hasta ahora tenemos nuestro X y nuestro Y, nuestra entrada y nuestra salida, o nuestros rangos de entrada y salida para entrenamiento y para validación. Ahora nosotros vamos a ocupar una librería para hacer nuestro dataset porque es complejo y nos tomaría harto rato explicarlo. Y ya que hay librerías, por no inventar la rueda y por explicarlo y por avanzar más rápido, vamos a ocupar esta librería que de hecho había dejado el link acá, que funciona para esto mismo. Uno le da eh, la data que sería nuestro X, el target que sería nuestro Y, lo que queremos predecir. Eh, y nos arma un dataset. Nos arma un dataset que, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Si es que decimos que se vaya saltando de 3 en 3, por ejemplo, vaya saltándose de 3 en 3, si la ventana va avanzando de 3 en 3, perdón, sería algo así. Y si además la ventana no agarra todos los datos, sino que cada ventana se salta un valor, sería, por ejemplo, todos los valores pares y después más 3, y quedarían puros valores impares y así. La, la importancia de esto es que podemos definir distintos parámetros y que nos da el dataset ya listo. Nos va a dar cada una de las entradas, cada una de las salidas para predecir. Básicamente nos va a dar, por cada dato va a ser como una foto de esto. Va a ser el arreglo de datos de la ventana más el valor que queremos predecir. Bueno, entonces ocupamos esa función, esta función de la librería Keras, primero con los datos de entrenamiento, después con los datos de validación. Em, por ejemplo, nosotros acá ocupamos el step, que es lo que ya había hablado antes, que es que se usa un valor cada 6, o sea, se ocupa un valor cada hora, porque estábamos hablando, porque cada valor, hay un valor cada 10 minutos, entonces si ocupamos uno cada 6, al final hay un valor por hora. En este, por ejemplo, hay un valor cada 2, porque se va saltando uno. En el otro eh, sería cada 6. Y en nuestro caso nuestra ventana saca una foto, podríamos llamarle, cada vez que se mueve, entonces no estaríamos, nuestra próxima línea partiría desde el 1, no partiría desde el 3 en este caso. En este ejemplo, la ventana se mueve como de 3 en 3, podríamos decirlo. O de hecho, sí. Ya, entonces, cuando ya tenemos estos datos, obtenemos objetos que son datasets de training y validación, que quieras lo entiende. Y si sacamos un batch cualquiera, podemos saber que nuestra entrada son de 120 valores, eh, pero también por 9. ¿Por qué por 9? Porque son las 9 variables de las que estamos hablando. Este gráfico es mucho más simple de lo que estamos hablando porque nuestro gráfico son 9 de estas líneas y tenemos 120 valores, que es lo que que es lo que tenemos para el pasado, porque nos saltábamos de 6 en 6. Entonces habíamos dicho que para el pasado veíamos 120, pero nos saltamos de 6 en 6, entonces tenemos 120 valores. Perdón si las matemáticas y los números están medio complejos. Eh, bueno, ya tenemos el dataset de variación, ya tenemos el dataset de train, así que podemos ponernos a entrenar, que es lo que más queremos. Entonces creamos un modelo y yo ahora me voy a ir de nuevo a la parte de las funciones porque creo una función que igual es simple, pero es para ocupar una LSTM, que no sé si la han visto en clase.
No sé hasta qué parte han llegado, así que no voy a profundizar en eso. El STM acá. Eh, Esto, como podrán recordar del otro auxiliar, yo podría hacer copiarlo y pegarlo en la línea de abajo y podría funcionar exactamente igual. Es solamente para ordenarme un poco más y para poder tener una función que lo haga de forma rápida en una línea. Esto es como lo habíamos conversado en el otro auxiliar, entonces empieza con sequential y le podemos ir agregando distintas capas que uno la puede importar de Keras, que uno la importaba acá, por ejemplo. Keras Layer Import, Dense, Dropout, LSTM y cualquier capa que se pueda, que esté en Keras, que se pueda importar. La LSTM se ocupa mucho para cualquier secuencia que tenga que ver con el tiempo porque tiene memoria. Eh, y es una red recurrente y es, creo que la más usada. Es una red con memoria, como dije antes, que tiene de hecho memoria a corto y largo plazo. Por eso, de hecho, es Long Short Term Memory, si es que no me equivoco. Em, y, y dada su capacidad de tener feedback ella misma por dentro y poder tener memoria, que se va a explicar en clases mejor, no voy a entrar en cosas teóricas o muy teóricas, se ocupa mucho, por ejemplo, en video, en audio, eh, en texto también, en todo lo que tenga un orden. Acá en las mismas series temporales, todo lo que tenga un orden lógico, ojalá con alguna columna que tenga un espacio temporal, eh, o posiciones, todo lo que tenga, se pueda dar un espacio o orden, la LSTM ayuda mucho por su memoria. Ya bueno, entonces esta es la función para crear una LSTM. Esta función podría llamarse como de cualquier forma, solamente una función para simplificar el código. Lo voy a guardar esto acá. Y entonces nos creamos un modelo con el LSTM, le entregamos los datos las dimensiones de los datos, que era 120 por 9. Le entregamos un dropout si queremos, que lo habíamos explicado en el auxiliar anterior. Acá podemos ver nuestra red, que es simple, tiene solamente una LSTM y después una dense para pasar las 32 dimensiones de esta red, 32, eh, los 32 perceptrones, 32 neuronas, a solamente una neurona porque nosotros queríamos predecir solamente un valor. Em, Entrenamos y acá, con diferencia de la auxiliar anterior, agregué dos cosas. Primero, el checkpoint, que es que se vaya guardando los pesos de la red. Por lo general, uno puede poner condiciones a qué quiere que se guarde. Por ejemplo, acá se está guardando el, el mejor ejemplo para VAL2, que es la validación. Realmente uno, por lo general, se guarda el modelo que tiene un mejor desempeño en validación. Y de hecho se los puedo mostrar. Se guarda acá. Estoy en esta carpeta que está en mi Drive y se guarda, este era W de Weather, y se guarda acá, que son los pesos. Uno con estos modelos en Keras puede guardar los modelos, puede guardar los pesos de los modelos o también puede guardar los modelos completos. Acá se están guardando los pesos, por ejemplo. Y ahí también está el early stopping. El early stopping es una condición que uno le da a la red para, como dice su nombre, parar anticipadamente el entrenamiento. Esto puede ser por una condición de distinto tipo, pero la más conocida es que si es que la validación, si el error de validación no es, se estanca o empieza a aumentar, ya deja de entrenar la red porque significa que la red ya se saturó, hizo overfitting, pero ya no está funcionando bien porque ya está dejando de finalizar y ya no vale la pena seguir con el entrenamiento. Ahí uno igual puede poner la paciencia de esto, o sea, no sé, pues que si en 10, eh, si en 10 épocas no mejora la pérdida, el loss de validación, ya Filo no sigue entrenando. De hecho, acá podríamos ver, lo entrené, ver, le puse solamente 10 épocas, así que era muy probable que pasara eso. Que este dataset tiene muchos datos,
así que no le puse muchas épocas porque de hecho se demoraba harto, que hasta que se demoraba más de un minuto y medio, un poco más en cada época. Si se preguntan por qué es el guión bajo W de cada una de las variables que estoy poniendo, es solamente porque después hay un ejemplo con Bitcoin y no quería que todas las variables se llamaran igual. Podía darme problemas si corría una parte, después otra. Entonces, guión bajo W es para weather de tiempo y después para Bitcoin. Entonces acá entrenamos, podemos ver el entrenamiento. De hecho, viendo el entrenamiento se puede ver que podría haber mejorado un poco más, pero validación estaba bastante bien, pero después ya estaba subiendo, no sabemos qué hubiera pasado en el futuro, quizás podía entrenar un poco mejor. Y acá también podemos graficar el desempeño. Este gráfico lo encontré muy bueno, son ejemplos puntuales, no contaría como una métrica, pero una buena forma de saber cuándo el modelo sabe y cuándo no sabe y visualizarlo. Entonces acá, por ejemplo, agarramos 5 valores, uno por cada batch, si no me equivoco, y vemos los datos que vio el modelo y vemos la predicción que hizo. La predicción que hizo es la verde. Entonces acá, por ejemplo, dijo que iba a ser más, que iba a aumentar, y le achuntó a aumentar, pero en la magnitud se equivocó bastante, al parecer. Acá estuvo bastante cerca, pero no sé si podríamos decir que dijo que iba a disminuir la temperatura. Recordar que seguimos hablando de temperatura, acá lo hizo perfecto. Eh, Acá se equivocó un poco y acá también lo hizo muy, muy bien. Desde este punto sabía que a cierta hora iba a aumentar. Em, eh, si bien se podían ocupar otras métricas, lo más simple o por el momento podía ser esto, de verlo graficado. Y bueno, las métricas igual las tenemos, el error de validación y el error también si hubiéramos hecho un conjunto de test también podíamos tener su error. En este caso, accuracy ya no un problema de clasificación, así que no podríamos dar una accuracy. Y como no podemos dar accuracy, tampoco podemos dar muchas de las otras métricas que tienen que ver con acertar o no en una clase. Pero el error siempre se puede calcular, así que una buena métrica. Y también se puede ver todo esto de forma visual. Em, bueno, acá también ocupé una función que está definida, la definida en funciones, que hace este cuadrado que es más o menos bonito y pone los puntos, pero es un gráfico cualquiera. De hecho, a ver, no quiero Rafa, detenerme en... Sí, Matías. si aumentamos la ventana de tiempo que le damos, en teoría, ¿debería mejorar un poco la predicción? O, por ejemplo, aumentar la ventana de tiempo que le damos y disminuir la ventana de label que queremos predecir. Sí, ¿Cómo po, se considera sí. hiperparámetro en ese caso esas dos cosas? No entendí la última pregunta. ¿Se considera qué? Hiperparámetros, ya que igual podrían afectar el desempeño de la red. Yo no consideraría hiperparámetro de la red en sí, pero Ujú. Es más como lo planteamos aunque entonces. pero tiene que ver, sí tiene que ver con el desempeño y sí, aumentar la ventana, por ejemplo, de deslizamiento que tenemos ahí, la ventana temporal, debería mejorar la predicción y también reducirlo debería mejorar, porque de hecho la imagen que les mostré acá da una muy buena intuición de eso, de lo que decía Matías cuando se refería a reducir también nuestra visión de predicción, que por lo general, entre más cerca están los datos, mejor le debería ir al modelo, menor error debería tener, pero también ganamos poco, o sea, si es que quiero saber la temperatura en 10 minutos más, quizá pueda tener un error muy, muy chico, pero quizás no me sirve, entonces como que hay un trade-off ahí, entre lo más cerca que puedo tener los datos, pero también que me sirva y que me ayude. Y lo Ujú. otro es que es cierto que aumentar la ventana de tiempo nos ayuda, pero también nos reduce la cantidad de datos que podemos ocupar, porque eh, es difícil explicarlo, pero lo voy a llevar como lo más absurdo. Si es que nuestra ventana fuera casi todos los datos, entonces solamente tendríamos un ejemplo, porque solamente se podría como sacar la foto una vez, como tener los datos y una pequeña predicción adelante, pero no podríamos moverla. Y lo que se puede mover nuestra ventana es al final la cantidad de ejemplos que tenemos. Entonces también hay un trade-off de eso y hay que ver la cantidad de datos que nos sirve y también que no nos disminuya mucho los datos de entrenamiento, porque como dije, entre más
grande nuestra ventana, menos datos tenemos, menos cantidad de datos tenemos de entrenamiento. Claro, Eh, igual podría complicarse cuando estamos prediciendo algo demasiado volátil, como en el caso de Bitcoin o alguna criptomoneda de la otra. sí, Si es muy volátil, quizás va a tender a como a, mm, a subestimar como la predicción futura, como que va a tender como a irse a una media o algo así. No, no sí, sé yo cómo también, explicarlo. sí, yo también pensaría. De hecho, pues, es muy cierto lo que dice Matías. Si es que le damos ruido, que es muy parecido a los datos volátiles, al final el modelo te entrega una media, porque es lo que minimiza el error para él, como que se pierde y dice ya, te tira un dato promedio, entonces minimiza el error. Es como si hiciera eh, una regresión, por ejemplo. Ya deja de ser como tan inteligente y simplemente se pone a minimizar el error. Eh, Ujú. eso. Así que sí, encuentro toda la razón a lo que decía Matías. Em, bueno, y de hecho ya habíamos terminado de ver este ejercicio y voy a apurarme rápido porque me acabo de ver la hora y voy a darle con el de Bitcoin. Estoy subiendo porque quiero cerrar esto y le voy a dar al de Bitcoin. Em, el de Bitcoin no voy a explicar todas las cosas porque es el mismo procedimiento, solamente quiero demostrar que se puede aplicar para otras cosas y bueno, todo ahí, por lo general está muy en boga esto de las criptomonedas, así que ¿por qué no ponerlo acá? Total, es el mismo código, no nos costaba nada. Em, entonces acá, por ejemplo, tenemos el Bitcoin. Yo tengo vi un dataset que de hecho está bastante actualizado y que tiene otras monedas. Agarré la Bitcoin porque es la más conocida y están los datos cada día. Este es el precio con el que cerró. Cada uno de los días hay bastantes datos. Hay de toda esa cantidad de días, que son como 10 años, creo. Eh, y ahí acá se puede ver cómo de hecho estalló Bitcoin y probablemente lo va a seguir haciendo. No, no sé, no sabemos. Y acá le podemos dar parámetros también. Acá hay que tener cuidado con los parámetros porque tenemos menos. Estos parámetros están cada día. De hecho, no podemos darnos el lujo de andar saltando, de hacer que la ventana salte o algo así. Tenemos pocos datos, estamos mirando al pasado. Por ejemplo, podemos mirar 10 días al pasado y uno al futuro. Sé que esto no va a dar unos resultados perfectos, pero un ejemplo. El batch size, el learning rate, todo muy parecido a lo que habíamos visto antes. Bueno, le doy muchas más épocas, que como tenemos menos datos, necesitamos que el modelo aprenda y va a ser con más épocas. Voy a correr estas cosas rápido porque son los mismos que habíamos visto antes, así que no me voy a detener en explicarlo. Esto era más como un ejemplo. La forma más didáctica de la que íbamos a aprender mejor era lo que está nuestro primer ejemplo. Entonces acá hacemos una red. Eh, y les voy a contar porque eh, esto lo hice hace poco y hay un error muy grande que puede pasar, que no sé si se acuerdan, pero normalizamos los datos en función a los datos de entrenamiento. Eh, y por ejemplo, acá está la curva. Y si normalizamos con datos de entrenamiento y agarramos el 70%, y esto podría pasar en cualquier criptomoneda, así que si es que alguna vez hacen un modelo, ténganlo muy en cuenta, eh, va a pasar que va a tener valores mayores a uno. Y porque, por ejemplo, si normalice hasta acá, a donde estoy poniendo el mouse, después estos valores probablemente sean mayores a uno, puede ser un 8, pueden ser 10, y no tenemos cómo saberlo porque va a seguir subiendo en el tiempo. No es como algunas acciones que bajan, crecen y como que no siempre, que no se van a mandar saltos así, de este estilo. Así que hay que tener cuidado. De hecho, eh, ¿No sería hay- mejor una min-max scaler para normalizarlo ahí? ¿O sería un error hacer? no, pero mid-max scaler igual tendría que hacerlo con los datos de entrenamiento, ¿no? Ujú. Eh, Sí. si es que, a ver, voy a rayar. Voy a rayar para explicar lo que quería decir. Chuta, hace tanto no rayo un zoom que ya ni me acuerdo cómo se hacía. Em,
Ya, Filo, no voy a rayar porque no encuentro la opción y no me acuerdo cómo era, eh, pero lo voy a explicar así. Eh, sí, donde está mi mouse, lo voy a dejar acá. Los datos de entrenamiento son para atrás, porque estamos haciendo como si fuese nuestro presente. Entonces, si hiciéramos un max, un mix, min max o hacemos lo de normalizar como si fuera normal, cualquier método que hagamos, nuestro máximo no va a ser este, va a ser este de acá. Ah, entiendo. Ese Claro. es el problema. Y de hecho, si ustedes después quieren hacer modelos con cualquier criptomoneda o cualquier gráfico que vaya subiendo en el tiempo y que esté alcanzando valores que nunca ha alcanzado, probablemente ese es un error que van a tener que ver y pueden hacer dos cosas. Pueden suponer que van a alcanzar datos muy grandes y normalizar por algo muy, muy grande. Yo lo que hice, me di cuenta de este problema y porque tenía un error muy grande y lo que hice es que le puse una función de activación rel que me deja, eh, está preparado para entregarme valores mayores a uno, no va a haber ningún problema con eso, porque tenía antes una sigmoide, por ejemplo, y la sigmoide no me da valores puros, valores a uno, y eso significaba que su límite era probablemente este, lo que lo había normalizado. Eh, bueno, a ver, voy a seguir corriendo estas cosas. Voy a entrenarlo rápido. Como ya hemos hablado, a diferencia de la velocidad anterior, están los checkpoints y también está el early stop, eh, que como se los mostré se guarda acá. Bueno, en la carpeta que ustedes quieran guardarlo se va a guardar. Voy a esconder esto. Voy a cerrar esto. Em, a ver, esperemos. No deberíamos demorarse mucho porque de hecho esto va a parar con el early stopping. Porque ahí estamos viendo que el valor de validación está variando muy poco, así que probablemente varíe con el early stopping. Aunque igual está disminuyendo. Es súper alto el error de validaciones. Sí, debe ser. Mm. Sí, bueno, todos sabemos que Bitcoin no es un problema Sí, sí, sencillo, sí. pero probablemente esta red también se puede mejorar mucho más. Yo creo que el gran problema de predecir en Bitcoin debe ser estos saltos muy grandes que se da. Probablemente en el presente ahora, porque estos datos todavía no están 100% actualizados, pero en el presente va a ser un poco más fácil, a no ser que se dé otro salto muy grande, porque ya vamos a poder normalizar bien y creo que el modelo va a funcionar mejor. Bueno, ahí de hecho paró por el stopping, eh, y de hecho nos manda un mensaje de que no mejoró desde este valor. Y este valor debe haber estado hace 6 entrenamientos atrás, que habíamos dicho 6 o 5, creo. Sí, la paciencia eran 5. Entonces podemos ver cómo está el gráfico. Y sí, como dijo Matías de Training Loss, el modelo es mucho mejor con los datos de train que los de validación. Ahí probablemente tiene que ver con lo de esto de las criptomonedas, lo que hemos hablado todo el rato de que explotan mucho y la normalización no funciona para ella. Quizás la función reloj todavía no funciona suficiente. Lo otro es que pueden faltar capas quizás con más capas puede aumentar suficiente el valor de la ReLU. Como tenemos solamente una capa, quizás tenemos igual un límite al que podemos llegar de valor de alto. Eso también puede ser un problema, podemos probarlo al tiro, pero lo voy a probar después y lo subo porque ya estamos más o menos en el tiempo. Y quiero mostrarles esto y hablar un poco de los resultados. Yo no tenía idea que si iba a salir un buen resultado o un mal resultado, porque esto es más como, era más como para conversar. Si es que tuviéramos el modelo perfecto que predice las criptomonedas, bueno, sería demasiado bueno. Y acá podemos ver cómo a veces la chunta, a veces no, a veces se equivoca, de hecho se equivoca más de lo que la chunta en este caso. Em, pero ahí está la dificultad del problema. Por otro lado, cuando vimos los resultados de lo del tiempo, era mucho más fácil, mucho más sencillo. Los resultados la chuntaba mucho mejor. Ahí, por ejemplo, perfecto. Todo depende del problema. Em, Bueno, y lo otro es que en el dataset que teníamos antes, en el del tiempo teníamos otras columnas, teníamos más información.
Acá estamos prediciendo Bitcoin solamente en base a Bitcoin. Y eso igual está mal, no es perfecto, porque estamos prediciendo solamente en base a la misma curva. Si es que alguna vez se han enfrentado a algún problema como este, por lo general uno necesita más información externa, cualquier cosa. De hecho, yo creo que en cosas como Matías dijo, esto es muy volátil. Entonces, si es que uno tuviera la cantidad de noticias positivas y noticias negativas que se tienen sobre el Bitcoin, yo creo que esa columna sería tan importante, estaría tan correlacionada con su valor, que con eso ya tendrían un buen modelo. O lo otro es tener las otras criptomonedas, los valores de las otras criptomonedas, porque igual marcan unas tendencias. Bueno, lo de Bitcoin lo puse más como algo interesante para captar la atención del público, porque eh, sabemos que, sabemos que se puede predecir el tiempo y el modelo es muy interesante, pero el modelo también nos gusta saber qué otras cosas podemos hacer, porque ya todos sabemos que podemos predecir el tiempo, así que un ejemplo es que podemos intentar predecir Bitcoin, predecir cualquier serie temporal al final. Em, ¿Tienen alguna duda? Sí, perdón si fue muy rápido, teníamos el tiempo más o menos justo. Creo que no, por mi parte, Rafa. Ya, perfecto. Bueno, yo voy a dejar esto guardado. Cualquier cosa, si hago alguna modificación, igual va a estar todo en los enlaces. Em, y eso, cualquier duda por correo o foro. Bueno, eso fue el auxiliar 6. Que estén bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Rafa. Gracias. Chau, Muchas gracias. chau.